Vamos a continuar. Buenos días, licenciada. ¿Estará el grupo de Candy Catalán presente? Sí, licenciado, buenos días. ¿Están todos presentes, Candy? Presente, licenciada. Yo les dije que se conectaran y todos me dijeron que se podían conectar. Vamos a ver. Candy Catalán. Eduardo Andrés. Presente, licenciada. José Humberto. Presente, licenciada. Juan Luis García. Reina Isabel. Presente, licenciada. Minor Gabriel, ya lo vi. Presente, licenciada. Entonces, Juan Luis García. Voy a escribirle, si me permite un momento, para ver si tal vez tiene problemas de conexión. ¿Logran contactar ahí en su Leonordi, buenos días. Ya está conectado, licenciada. Jóvenes, Buenos días, mi linda. Previo a que ustedes se expongan, voy a tomarme unos minutos para poderles explicar algo. Les comento primero, vieron mi mensaje que el próximo 9 ustedes van a tener examen y va a ser escrito. Va a haber una parte teórica y una práctica. Teórica, les puedo preguntar, pues acuérdense que se les dio contenido previo a que empezaran a exponer y también se les explicaron algunos de los casos. Se les hizo preguntas a algunas compañeras. Yasmín está presente. Yasmín Cruz. Creo que no está presente todavía. También me acuerdo que le pregunté al señor Moller y otros compañeros ahí. ¿Se recuerdan que se hizo esa dinámica de preguntas? Entonces, jóvenes, quienes no estén al día en sus memoriales, tienen hasta el día domingo, previo a que se inician exámenes, a las 7:30 de la mañana del día domingo para ponerse al día. Hasta el número 18 deben de tener todos. Si no están al día, de una vez les digo, si entregaron con retraso, tienen un punto menos. Si están al día y no han entregado con retraso sus memoriales, tienen 5 puntos. El examen va a venir sobre 20 puntos, más los 5 puntos. Eso es lo que vale el parcial. En clínica es diferente la ponderación en la clínica civil porque hay 2 parciales de 25 puntos. El frontal, Eduardo, por favor. 2 parciales de 25 puntos. O sea, que dentro de esos 25 puntos podemos jugar con exposiciones, trabajos, etcétera. 25 puntos del prontuario y 25 puntos de examen final. Entonces, jóvenes, por favor, no se les olvide, desde las 9:30, 10 menos cuarto aproximadamente, estaré subiendo el examen. El examen no va a venir tampoco para que vengan y se tarden las 2 horas, pero van a tener hasta las 12 en punto para poder subir su examen. Más de 2 horas van a tener conmigo, para que ustedes no tengan la excusa de que para cargarlo, de que para, no sé, de que el internet, van a tener más de 1 hora. Ustedes prácticamente deben de ser previsores, jóvenes, peor si llevan 2 clínicas, porque tienen que prevenir ustedes todo eso. ¿Cómo van a contestar? Pues obviamente a mano.
con los nombres que se les especifique. No quiero capturas de pantalla de nadie más. Deben de escanear su documento y enviarlo al apartado en Classroom del examen. Licenciada, y lo hacemos en papel español. Eso es a consideración suyo si usted desea hacerlo en papel español o hojas de papel bond, porque como no todos tenemos las mismas capacidades, entonces eso es a disposición de cada uno de ustedes. Licenciada, buenos días. Que Y son disculpe. 25, permítame, son 25 líneas las que deben de hacer por hoja, por página. No más, por favor. Dígame, Carlos. Sí, buenos días, licenciada. Fíjese que a nosotros nos toca exponer la fecha estipulada era 9 de mayo. ¿Se va a ¿Qué correr? pasa? ¿Se va a correr? Ah, ok, sí, porque mi compañera me ha estado preguntando eso, como nos estamos preparando, entonces. Se va a correr para el próximo, dentro de 15 días. Ah, va, está bien. Muchas gracias, licenciada. Bueno, jóvenes, entonces lo importante acá es que solamente va a ser una semana la que van, una fecha la que van a correr para exponer. Así que por favor, estén atentos. Los que tienen clínica a primera hora, yo al menos les voy a subir el examen, como les digo, entre 9:30 a 10 menos cuarto. Pero por favor, les suplico, no estén en copiaderas porque de nada les vale. Para carnet, óiganlo bien, para carnet, estoy viendo si por apellido lo hago o por carnet, pares o impares, porque van a venir dos variantes. 3 o 4, ¿verdad? Entonces, tienen que poner atención qué variante les va a ocupar. Óiganlo muy bien, porque si vienen y contestan la variante que no les corresponde, no tienen nota. No vayan a cometer ese error, por favor, porque con anticipación se les está diciendo. Así que, ¿hay alguna duda al respecto? Porque estamos ahorita a tiempo. Más adelante, Helen, porque ahorita, como acuérdese que hay más parciales, entonces, Helen, usted es del grupo 1, ¿verdad? El famoso grupo 1. Mire, pues, con ustedes va a ser otra mecánica, porque ustedes van a exponerme unos ¿cómo se llama? Entonces, como le decía yo a usted, yo lo platiqué con usted, vamos a tomar otra medida al respecto. Ahora con los demás compañeros, bueno, ahora con los demás, bueno, en general, todos puede ser que para la nota final yo les haga examen oral o lo vaya acumulando esos puntos para la nota del examen final. Así que estén atentos en cualquier momento, les puedo decir. Así que siempre estén atentos, jóvenes, porque durante el horario puede ser de que fue un fin de semana, me tome por sección para examinarlos y les voy dando turno. Así que vamos a ver de qué manera. Que por favor pueden iniciar el grupo de Candy. Ahora voy, licenciada, voy a compartir mi pantalla. Al menos de que alguien desee hacer alguna pregunta ahorita.
¿Puedo compartir ya la pantalla, licenciada? Sí, Gracias. bueno, Me indican si ven bien, por favor. sí se ve. Gracias. Venga. Voy a iniciar. No se escucha. Perdón, voy a ver. Licenciada, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 5 y hoy les vamos a exponer sobre el juicio sumario. A continuación le dejo la palabra a la compañera Reina, quien les va a hablar sobre la definición del juicio sumario. Gracias. Buenos días, licenciada Orfa Santos y compañeros. Voy a exponer antecedentes históricos. En el juicio sumario tiene su origen en el derecho canónico, siendo su fuente principal la bula del Papa Clemente V, en la cual se recogió la tendencia de los soberanos y de los papas a simplificar y desembarazar al juicio ordinario. Para determinados negocios se conoció con el nombre de sumario indeterminado. Se empleaba para toda clase de negocios, consistiendo del mismo en una abreviación de trámite. Nuestra ley, al referirse a este proceso, lo denomina juicio sumario durante siglos hasta fines del siglo XVIII. Definición del juicio sumario. Es el conjunto de normas jurídicas relativas que ordenan el proceso, que regulan la competencia del órgano jurisdiccional, la capacidad de las partes, los requisitos y eficacia de los actos procesales, las condiciones para ejecución de la sentencia. Manifiestan algunos tratadistas. Manuel Osorio: el juicio sumario es aquel en que, por la simplicidad de las cuestiones a resolver o por la urgencia de resolverlas, se abrevian los trámites y los plazos. Eduardo Couture: el juicio sumario es el juicio extraordinario de trámite abreviado con relación al ordinario, que por oposición al ejecutivo no tiene por objeto el cobro de suma de dinero líquida y exigible. El guatemalteco Mario Gordillo: el juicio sumario es el procedimiento de tramitación abreviada con rapidez superior y simplificada de forma con respecto al juicio ordinario, pues fijan plazos más cortos. El juicio sumario es un proceso de conocimiento cuyo fin es resolver controversias que culminan con la declaración de un derecho en forma más breve. Podemos decir que el proceso sumario es aquel en el que se acortan los términos señalados
para el juicio ordinario y se ventila de forma más rápida, sencilla y económica para la pronta aplicación de la justicia. Gracias. Compañeros, el audio. Muy buenos días, licenciada Olfa Santos y compañeros estudiantes. A mí me tocó exponer las características del juicio sumario, por lo que voy a mencionar tres principales. 1, es un juicio de conocimiento. 2, es un juicio de trámite abreviado. 3, se da la simplificación de formas. Y 4, como norma general, la rebeldía no produce confesión ficta. A continuación les voy a explicar brevemente cada una de estas características que se encuentran en el juicio sumario. La primera característica que ya mencionamos, que es un juicio de conocimiento. Esto quiere decir que el derecho es incierto y por lo tanto el juez es el que tendrá que declararlo o resolverlo. La segunda característica, que es un juicio de trámite abreviado, esto quiere decir, por lo tanto, que los plazos del mismo no son tan largos como los del juicio ordinario. La tercera característica, que es cuando se da la simplificación de formas, esto quiere decir y podemos afirmar que los trámites son más simples y sencillos. Y la cuarta característica es la que habla que, como norma general, la rebeldía no produce confesión ficta, salvo en los siguientes casos establecidos específicamente en la ley, que son los juicios de desahucio e interdictos de despojo. Además, podemos mencionar que en el juicio sumario hay otras características, que son rápido, sencillo y económico. También podemos mencionar que dentro del juicio sumario hay, en materia de asuntos, se puede tomar las siguientes características. La primera, que es un proceso escrito, que hay plazos abreviados en relación al juicio, que es un proceso específico para tramitar juicios sobre arrendamientos de desahucio, los asuntos de arrendamiento de desocupación, la entrega de bienes muebles que no sean dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Los que por disposición de ley, contra disposición de ley o por convenio de las partes, deban seguirse en esta vía. Todo lo mencionado anteriormente lo podemos encontrar estipulado en el artículo 229 del Decreto Ley 107 del Congreso de la República de Guatemala, que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Con respecto a lo hablado anteriormente, dentro de las características del arrendamiento y desahucio, también lo podemos encontrar establecido en los artículos 236 y 237 del Decreto Ley 107 del Congreso de la República de Guatemala, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, por lo que con todo respeto, les voy a leer literalmente lo que dice. Así dice el artículo 236. Artículo 236. Todas las cuestiones que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento a que se refiere este título, salvo disposición contraria de la ley. Desahucio, que está estipulado en el artículo 237, que dice: la demanda de desocupación puede ser entablada por el propietario, por el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituírselo, o por los que comprueben tener derecho de poseer el inmueble por cualquier título legítimo, y se da en contra de todo simple tenedor y del intruso, en contra del que se recibió el inmueble sujeto a la obligación antes dicha. Muchas gracias. En el artículo del Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil, en el juicio sumario se tramitarán
los siguientes asuntos: los asuntos de arrendamiento y desocupación, la entrega de bienes muebles que no sean dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos y los que por disposición de ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Los asuntos de arrendamiento y desocupación. Se conocen en juicio sumario todos los asuntos que provengan del contrato de arrendamiento. Pueden ser sujetos activos de la relación procesal el propietario, el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituir, o el que tenga derecho de poseer el inmueble por cualquier título. Pueden ser sujetos pasivos el simple tenedor, el intruso o el que recibió el inmueble, sujeto a la obligación de devolverlo. El juez, al emplazar al demandado, debe apercibirse de que si no se opone dentro del término de 3 días de que dispone para contestar la demanda, ordenará la desocupación sin más trámite. La finalidad de este proceso: procedimiento judicial para que los ocupantes de un inmueble urbano o rústico, ya sean inquilinos, locatarios, arrendatarios, aparceros o precaristas, lo desocupen y lo restituya a quien tiene derecho a él. La naturaleza del proceso: se trata de un juicio de conocimiento, proceso de cognición, cuya naturaleza es la que debe corresponder a los juicios sumarios, porque lo único que lo caracteriza es la brevedad de un trámite con respecto a los ordinarios. Legitimación activa y pasiva. Según el artículo 237 del Código Procesal Civil y Mercantil, tiene legitimación activa el propietario que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituir, o el que tenga derecho de poseer un inmueble por cualquier título. Y la legitimación pasiva, el simple tenedor o el intruso o el que recibió inmueble, sujeto a la obligación de devolverlo. Las personas afectadas por el desahucio. De acuerdo con lo establecido en el artículo 238 del Código Procesal Civil y Mercantil, el desahucio afectará a los siguientes: al inquilino, a los subarrendatarios, a cualesquiera otros ocupantes del inmueble por cualquier título, alquiler de casas y locales. El Código Civil establece las normas aplicables a todos los contratos de arrendamiento en general, y algunas especiales para alquiler de casas y locales. La Ley de Inquilinato, decreto número 1468 del Congreso de la República, se refiere específicamente al arrendamiento de viviendas y locales comerciales. La demanda. La demanda debe cumplir todos los requisitos establecidos en el artículo 61 y 106 del Código Procesal Civil y Mercantil, así como lo dispuesto en el artículo 107 de dicho código. Plazos para la desocupación. Según el artículo 240 del Código Procesal Civil y Mercantil, si el demandado no se opone, el juez dictará la desocupación señalando los siguientes plazos: casas o locales de habitación, 15 días, establecimientos mercantiles o industriales, 30 días, fincas rústicas, 40 días. Estos plazos son irrenunciables e improrrogables. El fin del proceso. En el supuesto en que se comprobare la relación jurídica afirmada por el actor de conformidad con los documentos acompañados a la demanda, y si el demandado no se opone, esta incomparecencia o falta de oposición tiene el carácter de ficta confessio, que supone que le falta la oposición, implica la aceptación de la verdad de la causal invocada. La entrega de bienes muebles que no sean dinero. El artículo 244 del Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil, establece que cuando no proceda la vía ejecutiva, decir cuándo para iniciar la acción, no se posea o no se cuente con el título ejecutivo suficiente para obtener la entrega de una cosa determinada. Se aplicará el juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero. Estos son el testamento o el contrato, la resolución administrativa, la declaración unilateral de voluntad en los casos en que jurídicamente obligatoria. Para admitir la demanda, el actor deberá acreditar en forma documental la obligación que tiene el demandado de entregar. Se establece que es de entrega de cosas que no sean dinero, puesto que si se trata de sumas de dinero, para ello están establecidos los juicios orales de ínfima y menor cuantía, y en su caso el juicio ordinario. Los sujetos de la relación: es el sujeto pasivo,
la persona que debe entregar la cosa reclamada al juez, el juez y el sujeto activo, quien reclama la cosa, la rescisión de contratos. El artículo 245 del Decreto Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil, establece que en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte, procede el juicio sumario. En este caso se podrá optarse por la vía ordinaria. En estos casos, el acreedor que ha cumplido con su parte en un contrato puede solicitar la rescisión del mismo en contra del deudor insolvente por la vía del proceso sumario. Algunas personas también intentan esta declaratoria de rescisión por la vía ordinaria. En ambos casos, el fin del proceso será las cosas que vuelvan al estado en que se hallaban antes de celebrarse el contrato. En consecuencia, el juez deberá hacer dicha declaración ordenando al deudor restituir lo que hubiera recibido. El plazo para promover esta acción es de 1 año contado desde la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro, según el artículo 1585 del Código Civil. El principal efecto de la rescisión de un contrato mediante declaración judicial es que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la celebración del contrato, y en consecuencia el juez deberá hacer dicha declaración ordenando al deudor restituir el daño recibido. Gracias. Licenciada, buenos días, compañeros. Muy buenos días. En esta ocasión seguiré yo recitando más bien los demás asuntos que se llevan en esta vía. Me tocó que explicarles acerca de este asunto que es la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Este procede cuando el funcionario o empleado público obstaculiza o ya sea que impide el ejercicio de los derechos de los habitantes y los que por interés, negligencia o malicia dejen de cumplir con las obligaciones que la ley les imponga. En este tipo de juicio existe la obligación de reparar o ya sea de compensar el daño. Estos asuntos se tramitan ante un juez de primera instancia. Conforme a la competencia, si se demanda a un juez de primera instancia civil, este asunto lo conoce la Sala de la Corte de Apelaciones Civiles Jurisdiccionales. Y si se demanda a un magistrado de la Sala de Apelaciones Civil, este asunto lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Pero si se demanda a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, aquí lo que se debe hacer es que se organiza un tribunal especial para poder resolver este asunto. Los recursos que caben en este tipo de controversias es el recurso de apelación, aclaración, ampliación y reposición. El recurso de apelación es contra la sentencia que dicten los jueces, y esto se lleva ante un tribunal superior. Pero si se trata de la responsabilidad de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, acá no tiene cabida el recurso de apelación, sino que solo la aclaración, ampliación y reposición. El otro asunto que se lleva en esta vía son los interdictos. ¿Pero qué son los interdictos? Según Humberto Cuenzi, los interdictos es una medida cautelar del que el Estado dispone tutela jurídica a la posesión para evitar la alteración del orden social y para que nadie haga justicia por sí mismo. Para Hugo Alsina, este tratadista dice que solo hay 2 tipos de interdictos: el interdicto de conservar la posesión y el interdicto de restituir la misma. La naturaleza de los interdictos es nada más, solo procede en los bienes inmuebles y no afectan la propiedad y posesión definitiva de la posesión del inmueble. En ellos no se resuelve nada acerca de la propiedad del bien. Según el artículo 249 del Código Procesal Civil y Mercantil, no nos deben rechazar la demanda por equivocarnos de interdicto. Y en el artículo 250 del mismo cuerpo legal dice que si fuimos vencidos en un juicio sumario de interdicto,
no nos impide que podamos iniciar un proceso de reivindicación de propiedad. Pero si somos vencidos en un proceso de reivindicación de propiedad, ya no podemos iniciar un juicio sumario de interdicto. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil regula 4 tipos de interdicto. El primero de ellos está regulado en el artículo 253, que es el interdicto de amparo de posesión o tenencia. Este procede cuando una persona se halla en posesión o tenencia de un bien inmueble y es perturbado con el ánimo de despojarlo del mismo. Este interdicto no lo puede interponer, lo puede interponer ya sea un administrador o también un arrendatario. El que inicie este tipo de juicio debe acompañar junto con la demanda la prueba de la posesión del bien. En el artículo 255 también nos regula el otro interdicto, que es el despojo. Este procede cuando una persona ya ha sido despojada del bien, ya sea por el uso de la fuerza o sin ella, sin que antes haya sido oído y vencido en un juicio. La posesión del bien despojado se puede restituir ante un juez respectivo. Si el demandado no se opone ante la demanda, el juez ordenará la restitución del bien y lo condena a las costas procesales. En este tipo de interdicto también existe el despojo judicial. Esto es cuando un juez priva a una persona de la posesión del bien sin previa citación o audiencia, y la restitución de este bien, de la posesión, se puede hacer ante un tribunal superior. Luego tenemos el interdicto de apeo o deslinde, regulado en el artículo 259. Procede cuando un bien inmueble hay alteración de límites entre heredades, removiendo la cerca o mojones y poniéndolos en otro lugar distinto. El artículo 262 del Código Procesal Civil y Mercantil nos habla sobre la sentencia. Y la sentencia dice que si la alteración fuere comprobada, el juez manda a restituirla a cargo de quien lo hizo. Luego tenemos el interdicto de obra nueva y obra peligrosa. Este está regulado en el artículo 263 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este procede cuando una obra nueva produce daños, ya sea porque estén fabricando, no sé, tal vez un sótano y nos produce daños, ya sea en los cimientos de nuestra propiedad, o también ya sea en una obra peligrosa, o que la construcción de la misma sea defectuosa, o también que haya un árbol que atente con nuestra propiedad. Entonces vamos a tramitar un interdicto de esta índole. En la sentencia de este interdicto, en el artículo 268 del mismo cuerpo legal, el juez puede actuar de 2 formas. Primero, en obra nueva, la suspensión definitiva de la obra, y en la obra peligrosa, la demolición del mismo. También en el numeral 6 del artículo 229, que es en el mismo sobre los asuntos, nos dice que también hay asuntos que se pueden llevar en esta vía, en lo que es el juicio sumario, por disposición de la ley o ya sea por disposición de las partes. Y esto se debe hacer por medio de una escritura pública. Y ya no puede haber controversia que si se lleva o no, media vez hayan acordado, a no ser que el asunto que se haya acordado llevar en esta vía sea de un juicio ordinario. Gracias por su atención, licenciada y compañeros. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el procedimiento del juicio sumario, el cual tiene la misma estructura que el juicio ordinario, con la diferencia que en el juicio sumario los plazos son más cortos y esto conlleva, en teoría, un proceso más rápido. Para poder iniciar el proceso, el actor debe interponer la demanda, la cual debe contener los mismos requisitos que en juicio ordinario, que serían los contenidos en los artículos 61, 63, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil.
El artículo 61 establece que en la demanda se deben consignar los siguientes datos. Se debe designar el juez o el tribunal a quien va dirigida el juez o el tribunal a quien se dirige. También se debe consignar los nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo está representando, su edad, su estado civil, su nacionalidad, la profesión u oficio, su estado civil, también el domicilio e indicar el lugar para recibir las notificaciones. También debe hacer constar la relación de los hechos a que se refiere su petición, debe fundamentarse en derecho y citar las leyes respectivas. También debe escribir los nombres y apellidos y residencia de la persona a la que está reclamando el derecho. Si el demandante ignora estos datos, debe hacerlo constar en la demanda. También debe consignar la petición en términos precisos, el lugar y fecha, y por último, consignar las firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo está patrocinando. El artículo 63 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que se deben adjuntar a la demanda tantas copias como partes contrarias deban ser notificadas. Es decir, que si se debe notificar a 3 personas, debe acompañar 3 copias, y así va. El artículo 106 y el 106 establece el contenido de la demanda, los documentos que debe adjuntar a la demanda, que serían la fijación de los hechos, también debe fundamentarse en derecho, debe consignar también las pruebas, y el artículo 107 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que el actor debe acompañar a su demanda todos los documentos que funden su petición. Posteriormente, el juez va a emitir una resolución en la que indica si le va a dar trámite o no a la demanda. Si se le da trámite, se va a dar el tiempo del emplazamiento. Este es por un término de 3 días contados a partir de la fecha de la notificación. Dentro de este término, el demandado debe contestar la demanda, en el que se pueden dar las excepciones previas dentro del término de 2 días a partir del emplazamiento, a partir de la fecha del emplazamiento. También dentro de las actitudes del demandado tenemos que se dan en la contestación de la demanda. El plazo es de 3 días y dentro de estas actitudes tenemos el allanamiento. Esto quiere decir que el demandado va a aceptar los hechos de la demanda. También puede contestar la demanda en sentido negativo, interponiendo excepciones. También puede contravenir la demanda en la que va a interponer una contrademanda a la demanda del actor. O puede declararse como rebelde, que esto se da si si el demandado no contesta la demanda. Gracias. Luego de la contestación de la demanda está la prueba. La prueba la podemos encontrar en el artículo 234 del Código Procesal Civil y Mercantil, y les quiero dar una definición de qué es la prueba. Y esta consiste que es la justificación de la veracidad de los hechos en que se fundan las pretensiones y los derechos de las partes en un proceso instaurado ante un órgano que desempeñará una función jurisdiccional desde el punto de vista material. A través de la prueba se pretende la demostración de algo, la comprobación de la veracidad de lo sostenido, para lo cual la ley señala un plazo en el cual se tendrá que diligenciar los medios de prueba propuestos por las partes. Si bien podemos recordar, los medios de prueba son 7, y los podemos encontrar en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, y se los voy a mencionar, que son 7. El número 1, que son la declaración de las partes,
El número 2 son las declaraciones de los testigos. El número 3 son el dictamen de expertos. El 4 es el reconocimiento judicial. El 5 son los documentos. 6 son los medios científicos de prueba y el 7 son las presunciones. En el juicio sumario se abre prueba dentro de los 15 días. Esta es la mitad del plazo del juicio ordinario, por eso al juicio sumario se le conoce como un juicio abreviado. Luego de la prueba está la vista. En este se señala día y hora y es dentro de los 10 días siguientes. La vista son las conclusiones o alegatos formales con relación al proceso y a las pruebas. La vista puede ser pública de acuerdo al artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego está la sentencia, pero es algo que casi no se menciona, pero tanto en el juicio ordinario, juicio oral y juicio sumario, en los 3 juicios se puede presentar el auto para mejor fallar, queda dentro de los 15 días. Ya es opción de las partes que pueden presentar el auto para mejor fallar. Y por último está la sentencia, que es dentro de los 5 días. Y luego de la sentencia se puede presentar los recursos, que lo podemos encontrar en el artículo 235 del Código Procesal Civil y Mercantil, y es cuando cualquiera de las partes que interponga una apelación de una resolución que no sea la sentencia incurrirá al pago de las costas y en una multa de 25 quetzales, que le impondrá el Tribunal de Segunda Instancia, si se confirma la resolución que declara improcedente el recurso. Gracias. Este grupo llegó a las siguientes conclusiones dentro del juicio sumario, las cuales voy a mencionar algunas a continuación. 1. El juicio sumario se caracteriza por su rapidez, sencillez y es económico y acorta los plazos establecidos para el proceso ordinario y es un medio idóneo de prueba de documentos. 2. El juicio sumario es oral, que es la vía más idónea para ventilar y resolver los asuntos relativos al mismo, y es un mecanismo que ayuda a los órganos jurisdiccionales para que los mismos no se saturen tanto de trabajo. 3. El juicio sumario tiene una particularidad, que se trata de un juicio de conocimiento, cuya naturaleza es la que debe corresponder a los juicios sumarios, porque lo único que lo caracteriza es la brevedad en sus trámites con respecto a los juicios ordinarios. Y 4, por último, podemos concluir que el derecho procesal civil y mercantil es el único que se refiere al juicio sumario. Eso sería todo de nuestra exposición, licenciada. Bueno, entonces están Candy, Eduardo Andrés, Sí, presente, licenciado. José Humberto, Presente, licenciada. Juan Luis, Presente, licenciada. Reina y Mayra. Presente, licenciada. Bueno, entonces espero que el otro grupo ya esté. El grupo de José Alejandro Argueta González, de sobrejuicio ejecutivo. Buenos días, licenciada. Sí, ya estamos listos. Entonces el tiempo es de ustedes.
Les voy a aclarar algo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las similitudes entonces en el examen del juicio sumario con el juicio ordinario? Obviamente tienen que contestar esa pregunta. Pero también yo les pregunto diferencias. Pues diferencias, les recuerdo que en primer lugar, si bien es cierto que tienen un plazo, es una tercera parte de ese plazo y ahí están establecidas etapa a etapa, ¿verdad? Porque es más breve en plazos, según la ley. Los asuntos en el juicio sumario están debidamente especificados, no se les olvide. En cambio, en el juicio ordinario, según lo establecido en el artículo 96 de el Código Procesal Civil y Mercantil, establece qué asuntos, o sea, que aquellos que no tengan una vía en la que se deba de tratar, pues entonces a ustedes les dicté un listado de qué asuntos pueden tramitarse en la vía ordinaria. Yo les comenté, no sé si estará por ahí ya Yasmín Cruz. Sí, licenciada, aquí me encuentro. ¿Se recuerdan de que cuando vimos los incidentes estábamos viendo por cuestiones de derecho, cuál era el trámite y todo eso? Todo eso les puede venir. Las fichas técnicas del Código Civil y Procesal Civil. Los medios de prueba, porque ya se vieron en las exposiciones. Leonordi me hará favor de ver de qué solamente los trabajos de los que ya se expusieron van a subirse. Entonces el grupo que acabo de exponer me hace favor y le envía a Leonordi las diapositivas para que los compañeros los puedan tener, para que así se les haga un poquito mejor la comprensión para su examen. Bueno, licenciada. Entonces, no se les olvide que es teórico práctico el examen, que quiere decir de que ustedes van a tener que redactar y va a ser a mano. Por favor, no se les olvide también que, o sea, como les dije ya, los plazos, las etapas son las mismas del juicio ordinario, pero los asuntos no. No vayan a confundir el estado de interdicción a los interdictos. En la vía sumaria estamos hablando de bienes inmuebles. Si decimos que una persona es declarada en estado de interdicción, estamos hablando de que esa persona va a ser declarada incapaz de cumplir con ciertas cuestiones legalmente hablando. Estado de interdicción e interdicto en la vía sumaria son totalmente diferentes. No vayan a confundir eso, por favor. Que acuérdense que los exámenes a veces el memorial 19 es larguísimo. ¿Cuándo se va a entregar? Dentro de 15 días se va a entregar, porque hasta el número 18 deben de estar al día todos. Como les dije, hasta el número 18 y quienes estén al día van a tener 5 puntos. Quienes hayan entregado unos 2 van a tener un punto menos, o sea, unos 2 en retraso, ¿eh? Porque todos tendrían que haberlos entregado. Entonces, pónganse al día los que no han entregado sus memoriales. Por favor. Entonces, el grupo de José Alejandro Arqueta me hace favor y el tiempo es de ustedes, tienen 40 minutos máximo.
Ok, perfecto. Pues buenos días, compañeros, buenos días, licenciada. Espero que se encuentren muy bien. Voy a el tomar día de hoy. asistencia de Mi una nombre vez. es Alejandro Argueta, yo soy el coordinador. Alejandro. Yo. Voy a Sí, tomar está bien. asistencia. María Odilí Ávila. Ella no creo que no está conectada, licenciada. Le estuvimos escribiendo y nunca contestó. Eva Mercedes. Presente, Lic. Presente. Diana Paola. Presente, licenciada. Eric Antonio. Presente, licenciado. No lo veo. Estoy licenciado. José Alejandro y José Eduardo Herrera. Presente, licenciada. Bueno, entonces solamente sería María Odilí, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, el tiempo es de ustedes. Por favor. Bueno, gracias. Buenos días, compañeros, y buenos días, licenciadas, ¿no? Pues espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Argueta y yo soy el coordinador del grupo número 6. El día de hoy vamos a abordar el tema del juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo es, pues, un proceso jurisdiccional destinado a satisfacer una pretensión de ejecución fundada en un título procesionalmente privilegiado que se tramita por un procedimiento sumario para reducir los actos procesales destinados a facilitar el conocimiento del tribunal sobre el fondo del asunto litigioso planteado. Y pues bien, ahorita vamos a ver los integrantes del grupo y lo que le corresponde a cada uno. En los procesos de ejecución está a cargo de Diana González, el juicio ejecutivo está a cargo de Eric Antonio López, los títulos que permiten la promoción del juicio ejecutivo están a mi cargo, las excepciones y sentencias están a cargo de Eva Mercedes, las medidas de garantía están a cargo de José Herrera y el juicio ejecutivo en la vía de apremio estaba a cargo de María Odilí Ávila Cano. Ahorita dejaré en el uso de la palabra a Diana González, quien hablará sobre los procesos de ejecución. Buenos días, licenciada y compañeros presentes. Deseamos iniciar la presentación no sin antes mencionar esta frase de Immanuel Kant. El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. Proceso de ejecución. Es un procedimiento sumario que constituye una forma de hacer cumplir las decisiones y obligaciones de manera inmediata con la intervención del juez para satisfacer la pretensión del acreedor con audiencia del deudor para su defensa o para probar el cumplimiento de la misma. Entonces podemos decir que los procesos de ejecución consisten en un proceso corto que permite ejecutar el cumplimiento de determinada obligación de un mandato legal o sentencia mediante un juzgado competente. Dentro de las clasificaciones de los procesos de ejecución podemos mencionar los siguientes. En relación al juicio ejecutivo singular, como el procedimiento que se emplea a instancia del acreedor contra su deudor moroso, para exigirle breve o sumariamente el pago de la cantidad líquida que le debe plazo vencido y en virtud de un documento indubitado, los cuales se dividen en juicio ejecutivo común, juicio ejecutivo en la vía de apremio, ejecuciones especiales y ejecuciones de sentencia, tal como lo establece el libro tercero del Código Procesal Civil y Mercantil. En relación a los juicios ejecutivos colectivos, según el jurista Mario Aguirre Godoy, menciona dos aspectos principales que cabe destacar para el procedimiento del mismo. El primero es que quien ejecuta no es solamente un acreedor, sino varios. Y el segundo, porque el mismo objeto de la ejecución es un patrimonio, el del deudor, que comprende la totalidad de sus bienes, con ciertas excepciones, ¿verdad? El cual será distribuido para el pago de lo adeudado a los acreedores. Según nuestra legislación, se divide en concurso de acreedores, concurso necesario de acreedores, concurso voluntario de acreedores y quiebra.
Según nuestro sistema jurídico, acepta como requisitos para existir un proceso de ejecución los siguientes: la acción ejecutiva, el título ejecutivo y el patrimonio ejecutivo. En relación a la acción ejecutiva, tiene como objeto dar cumplimiento a la sentencia definitiva que ha dictado el juez o tribunal competente. Para su ejercicio es vital justificar la existencia de un derecho reconocido y su pretensión, ya que puede entablarse en virtud de una relación contractual, obligacional o incluso administrativa. En relación al título ejecutivo, es el documento en el caso de los procesos ejecutivos, en donde se establece la declaración de voluntades que constituye la obligación, siendo esta de carácter constitutivo, plasmado para dar seguridad jurídica a las relaciones materiales de las personas. Entonces podemos decir que el título ejecutivo es aquel que resulta de una sentencia dictada en juicio contradictorio que ha pasado en autoridad de la cosa juzgada. Y por último, el patrimonio ejecutivo constituye un presupuesto de la ejecución forzada, en el sentido de que sin él la coerción, valga la redundancia, se hace difícilmente coercible. La sentencia civil se ejecuta en relación a los bienes que la persona tenga, puesto que no tendría ningún objeto iniciar o perseguir con un proceso de ejecución si no se cuenta con los bienes embargables que sean suficientes y que puedan ser objeto de la adjudicación judicial en pago o bien de venta forzosa. En relación a ello, el Código Procesal Civil y Mercantil establece en el artículo 301 que el acreedor tiene derecho a designar los bienes en que haya de practicarse el embargo, mientras que en el artículo 306 establece los bienes que pueden ser objeto de embargo. En este momento cedo el uso de la palabra a mi compañero Eric López. Buenas, compañeros. Mi nombre es Eric Antonio López Salvador y me toca exponer sobre el juicio ejecutivo y su procedimiento. Como definición del juicio ejecutivo tenemos que es un proceso jurisdiccional destinado a satisfacer una pretensión de ejecución fundada en un título que se tramita por un procedimiento sumario para reducir los actos procesales destinados a facilitar el conocimiento del tribunal sobre el asunto litigioso planteado. En este sentido, el juicio ejecutivo es la vía más expedita con que cuentan los acreedores, cuyo derecho se funda en un título ejecutivo. El juicio ejecutivo se tramita a instancia de partes, esto es, a instancia de quien ejerce la acción jurisdiccional de acceso a los juzgados y tribunales, solicitando la concreta acción ejecutiva consistente en la ejecución forzosa de obligaciones cuya existencia y exigibilidad se deducen de documentos que conceden a su titular la acción ejecutiva. El procedimiento del juicio ejecutivo, como primer paso, tenemos que se debe de presentar demanda o escrito de ejecución. En esta demanda se debe de cumplir con los requisitos que están regulados en los artículos 61, 66, 67 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Debe acompañar. Estos títulos ejecutivos se encuentran enumerados en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. También la demanda debe acompañarse los medios de prueba, que estos están regulados en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y luego de haber presentado esto, el juez debe de calificar el título y posterior a esto, pues despachará mandamiento de ejecución, que es lo que tenemos regulado en el artículo 329 del Decreto Ley 107, que dice lo siguiente: audiencia al ejecutado. Promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde y si lo considerase suficiente y la cantidad que se reclama fuese líquida y exigible, despachará el mandamiento de ejecución, ordenando el
requerimiento del obligado y el embargo de bienes, si este fuere procedente, y dará audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones. Entonces, ya que el juez haya calificado el título, pueden ocurrir 2 cosas: que el ejecutado se oponga o que no se oponga. ¿Qué pasa si el ejecutado se opone? Tenemos como paso número 2 la incomparecencia del ejecutado, que es cuando hay oposición. Esto está regulado en el artículo 330 del Decreto Ley 107, que dice que si el ejecutado no compareciera a deducir oposición o a interponer excepciones, vencido el término si hay oposición. Como paso número 3 está cuando el ejecutado se opone, y esto está regulado en el artículo 330 del Decreto Ley 107, que dice que si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y, si fuere necesario, ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Si el demandado tuviera excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición, o irá por 2 días al ejecutante y con su constatación de la prueba a ambas partes. Si lo pidiera una de ellas o el juez, le otorgará término extraordinario de prueba. Luego de esto viene la sentencia como paso número 4, que está regulado en el artículo 332 del Decreto Ley 107, que dice que, vencido el término de prueba, el juez se pronunciará sobre la oposición y, en su caso, sobre todas las excepciones deducidas. Pero si entre estas se hallare la incompetencia, se pronunciará sobre los restantes sobre rechancia. Si la excepción de incompetencia fuese acogida, el juez se abstendrá de pronunciarse sobre lo demás. En este caso, se aguardará a que quede ejecutoriada la resolución para decidirse las restantes excepciones y la oposición por quien sea competente. La sentencia de segunda instancia de incompetencia fuese desechada en el fallo de primera, se pronunciará todas las excepciones y la oposición, siempre que no revoque lo decidido en materia de incompetencia. Además de resolver las excepciones alegadas, el juez declarará si ha o no lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados y pago al acreedor. Si procede la cosa, la prestación, y, en su caso, el pago de daños sin perjuicio. Número 5, extensión, que esto se encuentra regulado en el artículo 333 del Decreto Ley 107, que nos indica que cuando la resolución declare procedente la excepción de incompetencia, condenará en costas al actor, pero declarará vigente el embargo y dispondrá que los autos pasen al juez competente para la decisión del juicio, siendo válido todo lo actuado anteriormente. En el paso número 6 están los recursos, que está regulado en el artículo 334 del Decreto Ley 107, que nos indica que el juicio ejecutivo únicamente el auto en que se deniegue el trámite a la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación serán apelables. El Tribunal Superior señalará día para la vista dentro de un término que no exceda de 5 días, pasado el cual resolverá dentro de 3 días su pena de responsabilidad personal. Y como paso número 7, tenemos el juicio ordinario posterior, que está regulado en el artículo 335 del Decreto Ley 107.
que nos indica que la sentencia dictada en juicio ejecutivo no pasa en autoridad de cosa juzgada y lo decidido puede modificarse en juicio ordinario posterior. Este juicio solo puede promoverse cuando se haya cumplido la sentencia dictada en el juicio ejecutivo, para conocer en el juicio ordinario posterior, cualquiera que sea la naturaleza de la demanda que se interponga. Es competente el mismo tribunal que conoció en la primera instancia del juicio ejecutivo. El derecho a obtener la revisión de lo resuelto en juicio ejecutivo caduca a los 3 meses de ejecutoriada la sentencia dictada en este, o de concluidos los procedimientos de ejecución en su caso. En resumen, el procedimiento ejecutivo quedaría de la siguiente manera. Lo principal es la demanda o escrito de ejecución. Esto lo presentamos y luego de presentarlo se da la calificación, el juez da la calificación del título y el mandamiento de ejecución. Si el ejecutado no se opone, se dicta sentencia, pero si el ejecutado se opone, entonces ya va el término para recibir pruebas, que es de 10 días, y luego se dicta la sentencia. Esto sería todo de mi parte, compañeros. Gracias por su atención. Dejo en el uso de la palabra a mi compañero Alejandro Argueta. Gracias. A continuación yo les hablaré acerca de los títulos que permiten la promoción del juicio ejecutivo. Según el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, encontramos como número 1 los testimonios de las escrituras públicas, número 2 la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito, número 3 documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante el juez competente. Número 4, testimonios de A, actas de protocolación de protestos, de documentos mercantiles y bancarios. B, los propios documentos mercantiles si no fuera necesario el protesto. 5, acta notarial en que conste el saldo que existe en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. 6, pólizas de seguros, de ahorros, de fianzas y los títulos de capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país. Y 7, toda clase de documentos que por disposición especial tengan fuerza ejecutiva. Estos títulos ejecutivos cuya fuerza ejecutiva gradualmente es inferior a la de los constitutivos de vía de premio, al contener obligaciones simples, prescriben en un plazo de 5 años. Es importante además entender que el patrimonio ejecutable constituye el conjunto de bienes objeto de la ejecución, que constituye un presupuesto de la ejecución forzada, en el sentido que sin él la coerción no puede ser efectiva. En principio, todo patrimonio del deudor es ejecutable. Sin embargo, con el fin de proteger la dignidad humana, los ordenamientos jurídicos han excluido la posibilidad de ejecución procesal a determinados bienes y derechos que se consideran indispensables para la subsistencia humana. Doctrinariamente se señalan como inejecutables los siguientes: bienes de propiedad pública y social, patrimonio familiar, derecho cotidiano, vestidos y muebles de uso diario no superfluos, instrumentos de cultivo agrícola y trabajo, armas y caballos militares, instrumentos necesarios para las actividades mercantiles, derechos de usufructo, uso, habitación, servidumbres, rentas vitalicias y las mieses que antes de ser cosechadas, sueldos y salarios y pensiones. Eso sería todo acerca de los títulos que permiten la promoción del juicio ejecutivo. A continuación le cedo el uso de la palabra a Eva Mercedes. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Vamos a continuar con las excepciones del juicio ejecutivo. No sin antes recordar un poco acerca de las excepciones, recordando que se dividen en previas, perentorias y mixtas. En cuanto a las excepciones previas, están estipuladas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Número 1, incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personería, falta de personalidad. En el séptimo es bien importante hacer énfasis
en cuanto a esa excepción previa, pues es la falta de cumplimiento de plazo o de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se va a valer. Pues en esta excepción se tiene que observar el plazo, la condición y la obligación, de acuerdo al tratadista Mario Gordillo. También tenemos la excepción previa de caducidad, prescripción, juzgada, transacción y, por supuesto, el artículo 117 del Código Procesal Civil Mercantil, la excepción de arraigo, que dicho sea de paso, no es lo mismo que la medida cautelar de arraigo. Es importante recordar que las excepciones previas atacan cuestiones de forma. En cuanto a la excepción perentoria, específicamente el artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil, haciendo uso específico del párrafo segundo, donde dice que al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera en contra de la pretensión del actor. Es importante hacer un énfasis especial aquí que las excepciones perentorias, número 1, atacan el fondo y no están nominadas de acuerdo a la legislación guatemalteca, sino es el actor quien las nomina. Después tenemos excepciones mixtas. Estas excepciones mixtas son de acuerdo a la doctrina. Se entablan como excepción previa, se acogen como previas, pero tienen un fin de excepción perentoria. Tenemos dentro de esa la caducidad, la prescripción y la cosa juzgada. Es importante hacer énfasis también que en cuanto al juicio ejecutivo, de acuerdo al artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos estipula que las excepciones destruyen la eficacia del contrato, eficacia que es bien importante observar en lo regulado en el Código Civil. Otra característica muy importante en cuanto a las excepciones en el juicio ejecutivo es que se va por la vía de los incidentes de acuerdo a la ley del organismo judicial. Ahora, algo bien importante en el juicio ejecutivo es el momento en que se interponen estas excepciones. Se interponen en el escrito de oposición. Y es bien importante observar en cuanto al plazo, porque dice que de acuerdo a la legislación, se abre a prueba de 8 días. Esto si es de hecho, pero si es de derecho, el derecho no se prueba. Así que en el mismo trámite el juez lo resuelve. Y por último, es importante observar que si una de las partes no está de acuerdo con la sentencia, que en este caso queda el juez, se procede a apelación. Y por supuesto que al proceder a apelación pone en suspenso al proceso principal. Esto es todo por mi parte. Dejo en el uso de la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Buenos días, licenciada y compañeros. El día de hoy, pues yo voy a darles a conocer el tema sobre las medidas de garantías aplicadas en el juicio ejecutivo. Una breve definición sobre las medidas de garantías como tal. Podemos definir que estas mismas, las medidas de garantía, medidas cautelares o providencias cautelares, son medidas que tienen el fin de asegurar los efectos del proceso en el futuro. Estas disposiciones tienen una característica en específico que se limitan solo a un tiempo determinado, constituyendo así lo previsorio en su aplicación. En nuestra legislación, estas se encuentran reguladas a partir del libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil. Las medidas cautelares, como yo lo mencionaba, pues básicamente las podemos conocer como medidas cautelares o providencias cautelares, y específicamente estas medidas son comunes, son alternativas comunes en todos los procesos, no solamente en el tema del juicio ejecutivo, sino que también en el juicio ordinario, en el juicio oral, juicio sumario. Todas pues estas aplican o están a la disposición de poderse utilizar debido a la naturaleza de las mismas, ¿verdad? Dentro de nuestra legislación en Guatemala, como vamos a ver en la siguiente presentación,
encontramos 6 de las mismas: el arraigo, la anotación de la demanda, la intervención, el embargo de bienes, el secuestro de bienes y por último, pues las providencias de urgencia. Vamos a iniciar con la primera, la cual la vamos a tener regulada en el artículo 523 y es el arraigo. En esta presentación pues traté de poderles colocar en pocas palabras lo que se define y luego pues darles una breve explicación sobre las mismas, ¿verdad? El arraigo, como podemos ver, es, en simples palabras, es asegurar la presencia del demandado en el proceso. Esto está en el artículo 523, el cual nos establece que cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien debe entablarse o se haya entablado una demanda, podrá el interesado pedir que se le arraigue en el lugar en el que debe seguirse el proceso. Es decir, este consiste en prevenir al demandado para que no se ausente del lugar del juicio sin dejar un representante legítimo suficientemente instruido y expresando para responder lo que resulte en determinada forma del proceso. En esta medida que se solicite, definitivamente debe de existir el temor de que pues la persona o el demandado pues vaya a ausentarse totalmente. En el caso de que el mandatario constituido se ausentare de la República o se imposibilitare para comparecer al juicio, el juez, sin informar artículo, nombrará un defensor judicial del demandado. Tanto el mandatario constituido como el defensor judicial tendrán en todo caso, por ministerio de la ley, todas las facultades necesarias para llevar a término el proceso de que se trate. En definitiva, podemos decir que el arraigo se aplica cuando una persona pues pretenda salir del país y pues se quiere sujetarlo a un futuro proceso. La medida número 2, que es la anotación de la demanda, por favor, lo encontramos en el artículo 526 y nuevamente la definimos muy sencillo como la medida que nos funciona o funcionaría para garantizar la esencia de los bienes, como lo establece el artículo 526, cuando se discuta la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, podrá el actor pedir la anotación de la demanda de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. La anotación de la demanda es una medida preventiva, es decir, que permite a terceros, por ejemplo, por el registro de la propiedad, conocer la existencia de un juicio que puede afectar a un inmueble. La anotación se efectúa por orden de juez competente y previa petición de parte legítima al iniciar la demanda o en el curso del litigio. No habría inconveniente. Cuando, según la autoridad judicial, pues crea o exista un motivo suficiente fundado para ello. Podemos definir que la anotación de la demanda pues es una medida cautelar de carácter conservativa y pues que esta pretende que cualquier enajenación o gravamen posteriormente a la anotación que se efectúe sobre un bien mueble o inmueble, que por supuesto sea registrable, ¿verdad? Ante pues la propiedad, al registro de la propiedad, pues no vayan a perjudicar totalmente el derecho del solicitante. La siguiente, pues tenemos la intervención, que es esta tercera medida que nosotros logramos ubicar en el Código Procesal Civil y Mercantil, regulado y fundamentado en el artículo 529, que nos explica de una forma muy sencilla, la intervención es la forma de garantizar la productividad de los bienes. Les coloqué un párrafo de este artículo, ya que es un poco extenso y ustedes pueden ubicarlos en este articulado. Y pues en conclusión podríamos definir que la finalidad de la intervención es pretender limitar el poder de disposición sobre el producto o frutos que producen los establecimientos, propiedades que sean de naturaleza comercial, industria, agrícola, a través de un depositario llamado interventor. Este pues va a tener la facultad de dirigir las operaciones del establecimiento. La finalidad de esta medida es con el objeto de evitar que los frutos
puedan ser aprovechados indebidamente. Entonces, podemos definir que la intervención trata de que no se interrumpan las actividades propias del establecimiento y evita que se apropien de los frutos para con ellos pues lograr garantizar la obligación contraída. Medida número 4, tenemos el embargo. Pues básicamente esto es únicamente el garantizar el pago de créditos dinerarios regulado en el artículo 527, lo cual ustedes pueden verlo en pantalla, y pues nos establece que es un acto procesal por virtud del cual se aseguran determinados bienes según la naturaleza de los mismos, para que estén disponibles a las resultas del juicio. El embargo en su aceptación procesal se llama pues una medida preventiva cuando tiene por finalidad asegurar los bienes durante la tramitación del juicio. Este pues procede sobre los bienes de una persona cuando lo que se esté litigando es una cantidad líquida y exigible. Hablemos de dinero, por supuesto. Surge entonces acá en esta la figura del embargo, con lo cual se va a garantizar el cumplimiento de una obligación adquirida. Nos establece que el demandante entonces, al hacer uso de esta medida o providencia cautelar, podrá pedir toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. Si el obligado no cumpliere, se procederá inmediatamente al embargo y remate de bienes bastantes para cubrir el importe de las mismas o al pago, si así se tratara de cantidades en efectivo. Un ejemplo de esto, pues podríamos, compañeros, hablar sobre el juicio oral de pensión alimenticia y nos damos cuenta que con el hecho de que la parte actora lo solicite al inicio de su presente o presentar su escrito inicial, que es la demanda, el juez, pues, al darle trámite, la misma resuelve sin más trámite, inmediatamente dejando al demandado sujeto a empezar desde el inicio del proceso, a empezar a cumplir con la obligación durante el mismo. Esto sería en base a lo que es el embargo. Continuamos con la quinta medida, que es el secuestro de bienes. Y únicamente, como lo hemos venido viendo, en palabras muy sencillas, es un desapoderamiento de la cosa, regulado en el artículo 528, y el cual pues nos indica que este constituye, como lo dejamos en la presentación, el desapoderamiento de la cosa de manos del deudor para ser esta entregada en depósito a un particular o a una institución legalmente reconocida, con prohibición de servirse en ambos casos de la cosa. Es decir, de una forma más sencilla, se nombra a un cuidador del bien que le es extraído al deudor. El secuestro judicial, también denominado depósito judicial, supone la aprehensión de un bien mueble o inmueble, no tenemos pues diferencia, acordada por la autoridad judicial mientras se decide acerca de su legítima pertenencia o posesión. Mientras no se sepa a quién corresponde el bien mueble o inmueble, el juez pues nombra a este cuidador para que pues mantenga esta cosa a su resguardo. El secuestro de este bien pues solamente durará mientras se vaya prolongando el proceso, ¿verdad? Y entonces pues estrictamente podríamos definir que debe considerarse que el secuestro es la medida judicial decretada con la finalidad de la aprehensión jurisdiccional de una cosa litigiosa, sobre la cual pesa una carga, debe u obligación procesal. Esto sería en cuanto al secuestro de los bienes. Continuamos con la número 6, que serían las providencias de urgencia. En el epígrafe que les colocamos ahí, pues nos indica que son medidas indeterminadas, reguladas en el artículo 530. Las providencias de urgencia son aquellas que son decretadas como medidas cautelares o medidas preventivas, cuando el objeto no se puede encuadrar en los casos regulados en las medidas cautelares vistas anteriormente. Por ejemplo, el arraigo, la anotación de la demanda, el embargo, el secuestro e intervención de bienes. Todas las que estén fuera de estas, pues las vamos a
entablar como providencias de urgencia, la cual nos indica de que mediante estas providencias de urgencia reguladas en nuestro ordenamiento legal, que serían las que vimos anteriormente, el juez puede dictar las providencias que consideren adecuadas, siempre que no sean señaladas dentro del articulado pues anterior, sin olvidar que pues estas van a ser entabladas para pues proteger el derecho del actor. La característica de estas providencias de urgencia, pues prácticamente podemos denominar que para entablarse tienen que surgir 3 características. La primera es determinar con claridad y con precisión lo que se le va a exigir al demandado y que pueda surtir un efecto y que pueda surtir un daño que no pueda ser reparado y por ende pues pueda viciar el proceso como tal. Número 2, fijar la cuantía de la acción si fuera el caso, el monto por el cual pues estaría solicitando. Y por último, indicar el título de la medida que se estaría solicitando, ¿verdad? Por lo que con estas 6 medidas precautorias, pues esperamos que haber logrado nuestro objetivo y pues haberles dado a conocer un poco más claro el tema de las medidas o providencias precautorias aplicadas no en sí específicamente en este caso al juicio ejecutivo, pero estas podemos utilizarlas como les mencionaba al inicio para todos los procesos, ya que así nos los regula el Código Procesal Civil y Mercantil en el libro 5. Por ende, los dejo con mi compañera. Muchas gracias. Juicio ejecutivo en la vía de apremio. Este se refiere a la ejecución de obligaciones dinerarias, estableciendo como condición que la obligación sea líquida, exigible y de plazo vencido. Líquida en el sentido de que no esté... Perdón, Diana, disculpe. No se denomina juicio ejecutivo en la vía de apremio, le aclaro. Se denomina ejecución en la vía de apremio. Muy bien, licenciada. Esta parte le corresponde a nuestra compañera María Ávila, pero la estaremos cubriendo ya que no tuvimos la oportunidad de contactarla. Entonces, procederemos entonces, gracias, licenciada. Líquida en el sentido de que no esté sujeta a la liquidación previa, exigible, es decir, que no sea de plazo vencido, y en el caso de las obligaciones condicionales, que se haya cumplido o realizado la condición por obra una cosa. Mientras que por el término de apremio se considera que el mandamiento del juez, en fuerza de la cual compele a uno que haga o cumpla alguna cosa. Según el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, se procede a la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos: sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, laudo arbitral no pendiente de recurso de casación, créditos hipotecarios, bono o cédulas hipotecarias y sus cupones, créditos prendarios, transacción celebrada en escritura pública y convenio celebrado en el juicio. Y a continuación encontramos las fases en la vía de apremio. Encontramos que inicia con la demanda, según el artículo 61 y 106 del Código Procesal Civil y Mercantil, continúa con el mandamiento de ejecución y embargo, según el artículo 297 del Código Procesal Civil y Mercantil, continúa con la tasación y remate, según el artículo 316 del Código Procesal Civil y Mercantil, y finaliza con la escrituración y entrega de bienes. Eso sería todo acerca de la vía de apremio. Ahorita continuamos con las conclusiones. Bueno, como conclusión podemos deducir entonces que el proceso de ejecución es un procedimiento judicial cuya finalidad es dar cumplimiento a la sentencia definitiva que nace de una obligación previamente establecida. Es a su vez un proceso de cognición, ya que se tiende a no obtener una declaración de voluntad, sino la de conseguir directamente una resolución judicial de fondo que imponga al demandado una cierta situación jurídica y cuyo cumplimiento será el que determine la ejecución verdadera. Muy bien. Como conclusión extra o adicional, queremos hacer énfasis en el tema de las medidas
o providencias precautorias aplicadas directamente al juicio ejecutivo, el cual fue nuestro tema principal el día de hoy. Y pues establecimos que las medidas cautelares a menudo son de urgencia, puesto que el peticionario o el actor tiene el derecho de obtener desde el inicio la satisfacción de su pretensión sin haberse agotado el conocimiento o sin haberse agotado todas las etapas del proceso de conocimiento por el juez. Porque en estos casos la urgencia pues la vemos muy estipulada, que es más importante la urgencia que la certeza dentro del proceso. De hecho, no debemos de desatender el hecho que en la actualidad las medidas cautelares no se aplican con eficacia y la celeridad debida, en virtud de que los órganos jurisdiccionales no atienden los presupuestos de su otorgamiento. Como una opinión personal y como tal, establecí que las medidas cautelares como tal, pues se interpretan que son necesarias en tanto como en el juicio ejecutivo como el resto de los procesos, que nos sirven para garantizar como tal su efecto futuro, pero no podemos dejar en claro que podemos definir que estamos ante una clara inconstitucionalidad, debido a que sí es cierto que ayudan y pues aseguran parte del proceso, pero estaríamos violando el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que muy bien nos indica de que se aplica en cualquier instancia como tal del mismo, y sobre el demandado ya recaen pretensiones del actor que pueden afectarlo directa o indirectamente. Entonces, llegamos a estas conclusiones como tal. Creo que mi compañera Eva tiene otra conclusión acerca de este tema. Gracias, compañero. Claro que sí. Otra de las conclusiones muy importantes y de resaltar es la excepción previa, pues siempre en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, acerca de el numeral 7 en cuanto al plazo, condición y la obligación de la obligación. Y también el punto especial en que la excepción destruye la eficacia del contrato, siempre estipulado en el Código Civil. Muchas gracias por su atención, compañeros. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Llegamos al fin. Bueno, jóvenes, gracias por sus exposiciones. Me hacen favor de enviarle este documento también ahí a Leonorti para que se los suba para su estudio ahí en Classroom. Entonces, quedamos en lo siguiente. Desde las 9:30, entre 9:30 a 10 menos cuarto, estaré subiendo el examen. Tienen solamente hasta las 12 en punto para poder ustedes tener ya su examen debidamente contestado. Como les dije, no se van a llevar todo las 2 horas, entonces, en realizar ese examen, pero si es un examen algo extenso, aclaro, por eso será de 1 hora. Entonces, jóvenes, parte teórica. Y Helen, Leonordi va a enviarles ahorita el enlace. Hágame favor, Leonordi. Ahorita lo acabo de enviar, cabalita, pero lo voy a volver a juntar. Ok, gracias. Entonces, jóvenes, les recuerdo, deben de tener sus leyes a la mano. Se les van a poner indicaciones de que deben de ponerle nombre completo a cada hoja que utilicen, número de carnet. Si decido hacer variantes distintas, pues tienen que poner qué variante es. En una de las esquinas de la hoja, en la esquina superior derecha, van a tener que poner si es A o es B, la variante que les toque. Y deberán de hacer a mano el examen. Entonces, por favor, prepárense bien. Ni Leonordi ni yo les vamos a estar contestando absolutamente nada.
La asistencia de ese día solamente se va a enviar por WhatsApp. Así que estén atentos, por favor. Va a estar disponible desde las 10 de la mañana hasta las 12 en punto la lista de asistencia. Que por favor les suplico su puntualidad. Como les dije, desde las 9:30, 10:45, estaré subiendo el examen. Así que les deseo éxitos y a prepararse, por favor. A echarle ganas a su examen y espero que todos estén al día en referencia a sus documentos hasta el número 18 antes del examen. Así que tengan un feliz día de lo que resta de este día domingo y una excelente semana. Y a estudiar, por favor.